Saludos, titulamos este vídeo Giróscopo Foucault 2, Éter Pus, Tierra plana, mejor cóncava, número 34. Nosotros estamos cuestionando, en este caso, el experimento de Léon Foucault del giroscopio, porque estamos cuestionando la teoría heliocéntrica. Entonces nosotros hemos visto en el vídeo anterior que una experimentación actual con giroscopio moderno superior al que utilizó Léon Foucault, pues nos da, y cualquier persona también podría realizar esa experimentación, pues nos da el efecto de que la Tierra no rota, de que no existe rotación. Entonces nosotros en este vídeo vamos a dar un marco teórico del, de la acción del éter pus en la Tierra cóncava, en nuestra teoría, porque solamente desde esa posición podrá entenderse bien, según nuestra opinión, pues esta fenomenología de este giroscopio cuando se realiza la experimentación en Tierra, como nosotros hemos dicho en el vídeo anterior, y cuando se coloca un giroscopio en un avión, porque dijéramos así, el ámbito es algo distinto. Pero antes de esto nosotros vamos a dar dos indicios generales para que la persona medite en ellos sobre que la Tierra no rota, porque todo este giroscopio y estas experimentaciones del péndulo y del giroscopio de Foucault, pues lo que nos están diciendo es que la Tierra es la esférica establecida y que está rotando, está en movimiento. Pues nosotros vamos a decir dos indicios para que la persona medite en ellos, de que realmente no existe ese movimiento de rotación. Entonces el indicio número uno sería, por ejemplo, que el agua no se agolpa, vamos a decir esta palabra entrecomillada, no se agolpa en el ecuador. Es decir, si existiese realmente ese movimiento de rotación que en el ecuador tendría unos 1600 kilómetros por hora, pues realmente con la dinámica de fluidos y el agua, pues tendería por la fuerza centrífuga a irse acumulando en el ecuador. Y entonces aquí pues realmente normalmente no existirían montañas en esa tierra, y precisamente tendría el agua a menor nivel, dijéramos así de esta manera, pues precisamente estaría la Tierra pues acumulada más bien en la parte de los polos. Que la persona medite eso. Ya sabemos que la oficialidad pues pondrá sus explicaciones, pero nosotros decimos, cualquier persona puede comprobar cada mañana cuando coja y mueva su taza de café, pues que ese movimiento rotatorio, pues hace que el agua pues vaya, dijéramos así, yendo en dirección a la pared de esa taza. Pues eso tendría que pasar precisamente en una esfera que estuviese en movimiento a esa velocidad. Entonces en el ecuador pues lo que tendría que estar en un predominio absoluto, dijéramos así, casi de agua y pocas o ninguna montaña o superficie así descubierta. Esto es un indicio, uno, de que la Tierra no se mueve, y otro indicio también en relación también con el movimiento de vuelos, que vamos a ver también de una manera rápida el giroscopio en aviones, pues sería que los aviones pues no corrigen el vuelo, como testimonian todos los pilotos, o la mayoría de los pilotos que te lo dicen, que los pilotos, su morro pues sigue normalmente estando, dijéramos así, en una posición estable, no van totalmente inclinándose hacia abajo, hacia la Tierra, y resultaría que si precisamente la Tierra fuese una esfera con esa curvatura, pues los aviones que van a unas velocidades de a lo mejor 800 o 900 kilómetros por hora, y sobre todo los aviones militares que van a muchísima más velocidad, pues tendrían precisamente que ir pues bajando el morro para adaptarse a esa curvatura y no seguir proyectados al espacio, dijéramos de esta manera. Nos podrán decir a lo mejor,
nos podrán decir, bueno, pero es que la Tierra, la fuerza de la gravedad, pues lo atrae y compensa. Pero es que esto no es lógico, porque precisamente estos aviones lo que hacen es vencer la fuerza de la gravedad y sobre todo cogiendo esas velocidades. Y entonces esto que sería una obligación de realizar ajustes continuos de ese morro, pues no se realizan. Esto al margen del giroscopio, que es una acción más sutil, como vamos a ver. Entonces estos son dos indicios de que la Tierra pues no está rotando y no está en ese movimiento, para que las personas pues simplemente lo mediten. Entonces, nosotros vamos a señalar la diferencia de experimentación del giróscopo en tierra, que es lo que nosotros hemos estado hablando en el vídeo anterior, y en cambio un giroscopio cuando se coloca en aviones. Tenemos que decir que en un principio pues existiría una igualdad teórica en el sentido de que si se produce en la Tierra, cuando tú colocas un giroscopio y dejas pasar en tierra un tiempo y te dicen que indicaría una precesión o una, dijéramos así, o un ángulo o una serie de grados de inclinación, pues también tendría que mostrarse ese mismo fenómeno en un giroscopio colocado en un avión. Evidentemente no cuando el avión va ascendiendo ni cuando va descendiendo. Ahí no, porque precisamente estaría el giroscopio pues realmente indicando ese ascenso o descenso. Pero cuando ya el avión ha conseguido un movimiento uniforme, a una altura determinada, uniforme, y la va continuando, pues entonces ahí sí tendría que realizarse el mismo movimiento o el mismo movimiento que en teoría nos dicen que se ha formado en el giroscopio en tierra, es decir, esa precesión tendría, porque evidentemente pues iría realizando el mismo movimiento que el giroscopio cuando está en tierra, y simplemente la Tierra se va desplazando en su movimiento y a lo largo del tiempo pues se indica esa precesión o esa inclinación o esos grados. Pues igual, si el avión está separado pero de un modo uniforme en la mayoría de su vuelo a una determinada altura que no varía, y desplazándose por una esfera o por la parte superior de una esfera guardando esa altura, pues tendría que producirse el mismo fenómeno que se produce en tierra. Eso en un principio. Pero esa sería la igualdad teórica. Pero realmente pues existe una diferencia. Junto con esa igualdad teórica se produce una diferencia real cuando está ese giroscopio puesto en un avión y el avión está en movimiento, y no solo que está en movimiento el avión, sino que existe todo el movimiento atmosférico, como son la fenomenología de Coriolis, que nosotros ya hemos tratado eso en vídeo anterior, porque entonces en esa fenomenología de Coriolis que nos dicen, y puede ser cierto y nosotros creemos que sí, que entonces se produce en el lanzamiento de proyectiles, pues dijéramos así, una bajada cuando el proyectil está lanzado hacia el oeste y una elevación cuando está lanzado hacia el este. También esa fenomenología de Coriolis que te hace que los aviones viajando, como muestran la mayoría de vuelos y de la duración de vuelos, cuando van viajando en dirección al oeste, pues realmente se realice un retraso en la duración del vuelo en comparación de cuando van realizando el mismo trayecto en dirección este. Y también precisamente en el giro de huracanes, que es giro opuesto en ambos hemisferios, pues todos esos fenómenos pues sí se deben y pueden ser atribuidos a ese efecto Coriolis, que nosotros le decimos que eso sería la acción sutil del éter pus, y eso sí puede marcar una diferencia, en la experimentación del giroscopio en tierra del giroscopio puesto en un avión, porque en el avión se da esa fenomenología. Entonces, nosotros, para intentar comprender bien ya en nuestra teoría tierra cóncava convexa precisamente esta fenomenología del giroscopio en tierra y en avión, pues tenemos que dar un marco teórico del éter pus. Es decir, que sería en la teoría tierra cóncava convexa lo que realiza la acción de la gravedad, porque esa es la explicación
Entonces, nosotros vamos a dar precisamente ese marco teórico. Esto que estamos viendo en pantalla, pues es el esquema inicial. Y entonces vamos a ir dando los puntos fundamentales de este marco teórico para hacer comprensible el éter pus en la Tierra cóncava convexa. Entonces, punto número 1, que el éter pus de la Tierra cóncava convexa no es el éter tradicional, como un fluido tradicional que ha sido desacreditado, sino que el éter pus en la Tierra cóncava convexa pues es algo semejante a un fluido vital, es decir, a algo que tiene vida. Y evidentemente, si nosotros decimos que también tratamos la parte espiritual, pues este fluido vital pues sería una vitalidad, queriendo significar que no es realmente un elemento pasivo, sino que es precisamente el que está produciendo la creación de esta Tierra cóncava convexa y el movimiento que se da en esta Tierra cóncava convexa, es decir, es algo vivo, y esto está más en concordancia con los antiguos, que consideraban el éter que sería algo así como lo eterno. De ahí viene la palabra eterno, ahí viene la palabra etérico, que decían que existía una dimensión superior, que sería la dimensión donde estuvieran los dioses, y ahí estaría el éter. Entonces, esta concepción antigua, pues para nosotros está más en concordancia con nuestro concepto del éter. Entonces nosotros decimos que este éter en la Tierra cóncava convexa, y por tanto en toda realidad, pues posee dos acciones o efectos, que por una parte es fácil comprenderlo, pero que también evidentemente comprendemos nosotros que choca en un principio. Choca en un principio, y por eso nosotros tenemos que intentar ir punto por punto, pues dando a conocer este concepto. Entonces, punto 2.1, dentro de esos dos efectos, pues uno de ellos sería lo que nosotros hemos denominado acción estática. Y esto parece un contrasentido, porque acción es movimiento, pero nosotros vamos a intentar explicarlo. Acción estática. Esa sería la acción estática, sería la acción del éter, que sería la acción de la creación también, que sería la creación del marco espacial realizado. Es decir, todo el espacio que nosotros vemos en nuestra realidad, en la Tierra cóncava convexa, pues eso sería la acción estática del éter pus. Y esta acción estática del éter pus, pues su característica principal, que podemos decir, es la permanencia. Por eso hemos colocado la palabra permanencia con mayúscula, para diferenciarla de la palabra cambio, que la palabra cambio veremos que es el efecto sutil. Entonces, esa acción estática del éter pus también le podemos decir que es el efecto fuerte, el efecto fuerte, para diferenciarlo del efecto sutil del éter pus. Entonces, este efecto fuerte, su principal percepción sería lo que se atribuye a la gravedad, que nosotros se lo atribuimos al éter pus. Es decir, que todos los cuerpos pues buscan un lugar natural. Así, por ejemplo, si nosotros hacemos un movimiento y levantamos, por ejemplo, una piedra, pues la soltamos y ella cae hacia abajo. Pues eso sería lo que por eso hemos puesto en este punto, que es equivalente para la comprensión al éter pus y a la gravedad. Es decir, eso sería la acción o el efecto fuerte o la acción estática del éter pus. Es decir, decimos permanencia porque consiste en permanecer la creación, cada cosa en su lugar natural, y esa es la acción estática del éter pus, es decir, crear un marco espacial. En cambio, junto con esa acción estática del éter pus, pues estaría también la acción dinámica, porque la acción dinámica, pues en lugar de estar en relación con la permanencia, por ejemplo, espacial, pues está en relación con el cambio, porque aquí en nuestra dimensión, como ya sabemos,
pues lo que existe también es el movimiento. Todo, por ejemplo, toda semilla que crece o toda persona durante su vida y todos los movimientos, eso está relacionado con el cambio, y ese cambio precisamente es un cambio dinámico precisamente para mantener esta dimensión. Entonces, esa es la segunda acción fundamental del Ether Push, la acción dinámica, y esta acción dinámica lo que crea es un marco temporal, a diferencia de la acción estática que hemos dicho. La acción estática lo que crea es un marco espacial. En cambio, la acción dinámica lo que crea es un marco temporal. Y la acción estática ya está realizada, no tiene que realizar nada más, ya ha realizado su creación. Pero en cambio, en la acción dinámica, el marco temporal pues está realizándose. No está realizado, está realizándose. Entonces esto está evidentemente relacionado con el cambio, y ese también le podemos decir que es el efecto sutil del Ether Push, mientras que a la acción estática y a la permanencia la denominamos efecto fuerte para diferenciarlo. Entonces este efecto sutil o este cambio, ¿dónde estaría reflejado en nuestra dimensión? Pues esto en todos los movimientos, por ejemplo, el movimiento del sol, el movimiento de los vientos, el movimiento del crecimiento de los vegetales, de las personas, pues ahí está el efecto sutil. Y por ejemplo, en relación con lo que estamos viendo del giroscopio, pues lo vamos a ver ahora y lo vamos a concretizar. Pues por ejemplo, todo lo que serían los efectos Coriolis, pues esos estarían en relación con el efecto sutil. Estos estarían en relación con efecto sutil, por ejemplo, que los proyectiles cuando se lancen pues tengan una dirección de descenso o de ascenso, pues está en relación con el efecto sutil pues del Ether Push, o que por ejemplo existan unas corrientes o una diferencia que hace que los vuelos que van de este a oeste, la duración pues se retrase, pues eso está en relación con el efecto sutil. Al igual que por ejemplo el movimiento en un sentido o en otro de los huracanes, estén en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, eso está en relación con el efecto sutil, porque eso es el movimiento y eso es el cambio. Entonces, esas son las dos acciones que tenemos que tener en cuenta para comprender nuestro Ether Push y comprender precisamente la acción de la divinidad y la Tierra cóncava convexa, porque aparentemente pues puede parecer algo más complejo, pero no es complejo. Lo que nosotros decimos es más completo, que es distinto, y más simple también, y más comprensivo de toda la realidad, no solamente de la forma de la Tierra y del cosmos. Entonces, lo que estamos diciendo de este marco teórico, que lo ponemos aquí para comprender precisamente el giroscopio en este caso y en este vídeo concreto, pues vamos a hacerlo, este marco teórico lo vamos a concretizar, de estas dos acciones pues en el giroscopio. Entonces, en el giroscopio, en la experimentación que se realiza en tierra, como hemos visto en el vídeo anterior y veremos en el siguiente vídeo que vamos a poner, vamos a ver precisamente esa experimentación cuando simplemente el experimentador coloca en tierra el giroscopio y deja pasar el tiempo para ver si se produce esa inclinación o ese movimiento de precesión. Pues entonces nosotros decimos que en tierra, la experimentación del giroscopio en tierra y no en aviones, pues aquí lo que predominaría en tierra pues sería el predominio de la acción estática del éter. Sería el predominio de la acción estática del éter, porque aquí en tierra, precisamente, hemos visto y estamos expresando que precisamente no refleja ningún movimiento de la Tierra, pero lo que sí refleja es que el giroscopio pues coge una verticalidad, se pone en vertical, y precisamente eso es lo mismo que se atribuye precisamente a la gravedad o a que los cuerpos caigan, que tienen esa orientación de arriba hacia abajo. Entonces aquí en el giroscopio en tierra lo que existiría de la acción de las dos acciones del éter pues sería un predominio de la acción estática o de la permanencia, porque el giroscopio permanece vertical durante toda la experimentación. En cambio, cuando cogemos el giroscopio y lo subimos, lo montamos, y todos los aviones suelen tener giroscopios, pues cuando lo ponemos en avión, pues entonces ahí, ¿cómo sería la acción de ese Ether Push?
pues ya no sería exactamente igual que en tierra. Entonces nosotros decimos, ahí en un avión, pues el éter pus pues tendría ambas acciones. Tendría la acción estática, que favorece la permanencia, y también tendría la acción dinámica, pero tendría un predominio, como naturalmente es lo normal en esta dimensión, tendría un predominio de la acción estática, aunque existiesen las dos acciones, pero tendría un predominio de la acción estática. Así, por ejemplo, cuando el avión empieza a ascender o a descender, pues ahí existe predominio de la acción estática, porque precisamente ahí el giroscopio lo estaría indicando, evidentemente, porque se está produciendo en el plano suyo de apoyo, pues se está reflejando precisamente esa inclinación. Entonces ahí, como el predominio es dijéramos así, del efecto éter pus gravedad sobre el giroscopio, ahí lo que predomina es la acción estática. Y también cuando ya ha alcanzado su altura determinada y mantiene una altura uniforme durante la mayoría del vuelo, pues ahí también lo que predominaría pues sería la acción estática, porque ahí no tendría que realizar, dijéramos así, inclinaciones, ese apoyo del giroscopio. Entonces ahí también predominaría la acción estática. Ahora bien, como estamos diciendo, pues también existe precisamente en estos vuelos, por lo que hemos dicho anteriormente, como por ejemplo los efectos Coriolis, pues ahí también se podría dar, y nosotros creemos que también se da, pues una acción dinámica del éter pus, que sería por ejemplo realizar una determinada, aunque mucho más sutil, y que no sería lo mismo que, por ejemplo, hemos dicho al principio, de tener que ir inclinando el morro, pero sí es cierto que si, por ejemplo, las balas pues tienden en dirección de este a oeste dijéramos a descender, pues también evidentemente en esa ruta uniforme, pues también si se deja ese avión, pues también tendría que producirse una sutil inclinación hacia abajo por ese efecto Coriolis. Además también ese mismo efecto, que estas mismas corrientes, porque esto sería el movimiento, por eso hemos dicho que la acción dinámica está en relación con la acción sutil, que es el movimiento y no la permanencia, pues ese retraso de aviones, o que se atribuye con certeza también a las corrientes de viento, pues también se tendrían que ir notando en ese avión y en ese giroscopio, en lo que se denominaría el horizonte artificial, que iría reflejando pues un balanceo o un alabeo y un cabeceo. Eso sería entonces la expresión de la acción dinámica. Entonces esto podría explicar que se tengan que realizar ciertos ajustes, que no serían ni muchísimo menos equivalentes a los que hemos dicho nosotros anteriormente, con la necesidad de hacer ajustes pero muy continuados y muy abruptos, dijéramos, si los aviones fuesen a esa velocidad y la Tierra fuese una esfera, como hemos dicho anteriormente, y que realmente no se realizan ese tipo de ajustes, pero sí podrían precisar un determinado tipo de ajuste más sutil, en función precisamente de la acción dinámica del éter pus, o el efecto sutil del éter pus, que estaría en relación con los movimientos y no con la permanencia. Entonces, de esta manera nosotros podemos interpretar precisamente esta fenomenología y entonces ver la igualdad y la diferencia que tiene la experimentación del giroscopio en la experimentación en tierra, y también comparándola con la experimentación en aviones, porque no son exactamente lo mismo, y de esta manera podemos alcanzar mayor comprensión. Nosotros vamos a seguir en el siguiente vídeo, pondremos precisamente la experimentación concreta del giroscopio en tierra y seguiremos profundizando y dando la visión general de la interpretación del giroscopio
en la Tierra cóncava convexa. Terminamos deseando para nosotros y para todos discernimiento.